A charlar unos minutos con Josefina Ignacio, ella integra el Comité Nacional de Prevención de la Tortura. Josefina, soy Pablo acá de Radio Kermés. Buen día. Hola Pablo, buen día, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, bien, gracias. Bueno, Josefina, queríamos charlar con vos por la visita que realizaron, bueno, vos y integrantes ahí del Comité Nacional de Prevención de la Tortura Bien, en la legislatura ayer. A ver, contale a la audiencia el motivo de tu visita ahí a bueno, la legislatura. bien. Nosotros estuvimos ayer en la legislatura, en la Comisión de Derechos Humanos, fuimos invitados por su presidente, el diputado Torroba, para participar de una reunión donde se está debatiendo el proyecto de ley de creación de mecanismo local de prevención de la tortura. Como bien vos dijiste, yo integro el mecanismo, el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, creado por una ley en el 2012 y puesto en funcionamiento a fines del 2017, y esta misma ley crea los mecanismos locales de cada jurisdicción. Es decir, la ley dice que cada provincia y también la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen que tener su mecanismo local de prevención de la tortura, su organismo provincial que trabaje en la prevención de la tortura. Desde que nosotros nos pusimos en funcionamiento en el 2017, al momento hemos promovido la creación, digamos, ya existen 17 provincias que tienen mecanismos locales. Ah, Algunos lo tuvieron antes que nosotros, digamos, cuando nosotros nos creamos ya había 4 o 5 provincias con mecanismo local. bien, Bueno, desde, digamos, hace 8 años o 7 años que estamos trabajando para que todas las provincias tengan su mecanismo local, y el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura, que también es creado por esta ley, finalmente se ha completado, ¿no? Porque el sistema lo integran los mecanismos locales de cada provincia también. claro. Así que bueno, La Pampa va de a poco avanzando hacia ese objetivo. Hay un proyecto de ley que nosotros acompañamos porque respeta muy bien las indicaciones del OPCAT, que es el Tratado de la Convención de Naciones Unidas de Prevención de la Tortura. Tiene, digamos, todas esas mínimas exigencias que pone Naciones Unidas para un mecanismo local, para una ley de mecanismo local. Este proyecto las cumple, está muy bien pensado. Eh, y bueno, tendrá que ser la legislatura la que encuentre los consensos necesarios para poder conseguir los votos, ¿no? Y Claro, votarlo sí, a favor. Eh, por otra parte, nosotros estuvimos conversando bueno, con el ministro de Seguridad y también gente del oficialismo, y habría una voluntad política de tener un mecanismo local. Así que, en principio, un proyecto de ley que pueda ser aprobado con el mayor consenso posible. Eh, Así que, bueno, la verdad que estamos expectantes y con cierto optimismo de que La Pampa va a tener su ley sancionada pronto. Bueno, no sé claro. si, Sí, ya en no este creo que año no, llegue, ¿no? este Para año este no, año, claro, pero el año que viene pero seguramente. Mm. probablemente. Josefina, Así que, bueno, bien. explícale y explícame a mí también y a la audiencia, ¿cuál es la función que tendría, una vez que Bien. se implemente acá en la provincia, este comité local? Bueno, el mecanismo local tiene digamos, es muy amplia su competencia, porque no solo controla eh, aquellos lugares de privación de libertad que uno en principio imagina, ¿no? En primer lugar, que serían cárceles y comisarías, Mm, sino que también, bueno, acá alcaldías, sino que también tiene injerencia sobre instituciones de salud mental, sobre comunidades terapéuticas, sobre lugares donde hay chicos y chicas en conflicto con la ley penal, pero también en lugares donde hay niños, niñas y adolescentes bajo el sistema proteccional, digamos, que no tenga que ver con lo penal, y también en geriátricos. Es ah, decir, en todas aquellas personas donde por una orden judicial o administrativa hay una persona que no puede irse por su propia voluntad, digamos, de ese lugar. Ahí es donde el mecanismo local tiene la facultad y la obligación de monitorear en las condiciones que se hallan esas personas ahí alojadas.
Estos monitoreos tienen que ser permanentes, constantes, para justamente prevenir todas aquellas condiciones que pueden ser, digamos, del lugar, ¿no? De la Edilicias, estructura del lugar, pero edilicias, también, claro. edilicia, sí, Sí, no me salía la palabra, sí. gracias, pero también aquellas prácticas que a veces vienen de años y que se repiten, eh, que posibilitan la tortura y los malos tratos. Entonces, el mecanismo local va a tener una función preventiva de todo esto, ¿no? No es que va a actuar ante una denuncia específica, sino que va a ser un monitoreo, un control, justamente para prevenir alguna mala práctica, alguna situación que uno pueda calificar como maltrato o Claro, tortura o alguna vulneración de derechos. sí, sí. Eso es lo fundamental, pero además este, tiene una función colaborativa y cooperativa con los tres poderes del Estado. Es un organismo del Estado, pero independiente, digamos, no recibe órdenes de ningún poder, pero sí dialoga tanto con la justicia como con el Ejecutivo y también con el Legislativo para, bueno, esto, garantizar los derechos de las personas que están alojadas en esos lugares y promover políticas públicas, prácticas, programas y demás de prevención de la tortura y de promoción de derechos. Claro. ¿Y quiénes deben integrar el comité? O quiénes Bueno, integrarían el comité? eso en el proyecto de ley establece, eh, ahora no recuerdo cuántos integrantes, pero bueno, esto no sé si quedará así o lo van a reducir o lo ampliar, no sé, es facultad de la legislatura, Sí. pero la idea es que sea una composición plural, interdisciplinaria, que respete la paridad de género. Mm. En el caso de la ley nacional, lo integran el Estado y la sociedad civil. Es decir, lo integran organismos públicos, como puede estar el Congreso, como es el Congreso de la Nación. Hay representantes tanto de diputados como de senadores, no legisladores, Mm. representantes, es decir, personas designadas por las cámaras. Hay tres, la ley dice que tiene que haber tres representantes de la sociedad civil, que fuimos propuestos por organizaciones sociales, que es mi caso. Mm. Bueno, previa audiencia pública en el Senado, digamos, hay toda una selección. También lo integra el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, la Procuración Penitenciaria, que acá tienen una delegación, que es el órgano de control del sistema federal de las cárceles federales, Sí. y también lo integran representantes de las provincias. Es decir, los mecanismos locales de cada provincia integran un consejo federal, ¿no? Eso es otro organismo que existe dentro del sistema, integrado por todos los mecanismos locales. Claro. Esas provincias que están ahí representadas en ese Consejo Federal eligen a dos representantes para ir al Comité Nacional. En este momento hay un representante de Chaco, digamos del mecanismo Chaco, y del mecanismo de la Cava. Cuando Ah, La Pampa tenga su mecanismo local e integre el Consejo Federal, también tiene posibilidades en algún momento de integrar el mecanismo nacional. claro, sí, Pero sí. bueno, en otras provincias es más o menos así, lo integra gente del Ejecutivo, del Legislativo, la sociedad civil, que es importantísimo que esté presente también, que no sea un cuerpo nada más integrado por organismos públicos. Y bueno, todo eso está previsto en este proyecto de ley. Claro. Josefina, Así que, aprovecho y te consulto del contexto nacional. ¿Cómo está funcionando el Comité Nacional de Prevención de la Tortura? ¿Hay apoyo del Estado en este momento? Estoy pensando por las ideas mira, que tiene el gobierno de la Libertad sí, Avanza con sí, respecto a sí. las personas detenidas. Claro, mira, en verdad nosotros, el comité es un órgano autónomo y autárquico, Sí. como te decía, fue formado en el marco del Senado de la Nación, ¿no? Porque digamos, el Congreso dicta una ley y dice que una bicameral del Senado tiene que conformarlo, elegir a sus integrantes y demás, Mm. pero después el organismo es independiente. Sí. Es decir, nosotros somos un organismo público independiente, como hay otros organismos de control dentro de la estructura de la administración pública, pero no dependemos ni del Ejecutivo, ni del Legislativo, ni del Poder Judicial.
Por supuesto, sí, tenemos un presupuesto que es autónomo, digamos, que lo manejamos nosotros, Mm, pero no lo generamos nosotros, digamos. O claro, sea, sí. el presupuesto viene de la administración central. Mm, Ese presupuesto sigue estando en el presupuesto que hoy el Ejecutivo mandó al Congreso de la Nación, viste que está complicada su aprobación, pero digamos, seguimos, no nos borraron de un plumazo, digamos, ah, del presupuesto, así que entiendo que seguimos funcionando. Después, qué sé yo, Dios y el presidente dirán cómo sigue la historia nuestra, pero por el claro. momento no hay nada que nos haga pensar o preocuparnos. Claro, sí, 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 me imagino por el ¿Mm? contexto, porque sí, encima, Claro, encima la ley de presupuesto, bueno, no está aprobado, se viene prorrogando ya y bueno, viste, no es un problema. está la Y amenaza de sí, seguiremos con el presupuesto prorrogado de hace 2 años. Para nosotros, como para cualquier organismo, es un problema, ¿viste? claro, sí, Porque, sí, sí, sí. bueno, Sí, por la es inflación y imposible no se funcionar. actualiza, no se actualiza el Claro, monto, sí. claro, Mm. claro. Estoy, Esperemos que de verdad se apruebe estoy pronto, no sé, en extraordinario. Sí. Sí, estoy tentado de preguntarte por esto que ha anunciado Milei, que lo anunció, no sé si lo puede hacer o se necesita una ley. Esto que va a prohibir el traslado de presos por cuestiones de género, no sé si lo escuchaste Mira, o lo leíste. sí, sí, lo escuché. Es un poco confuso el asunto así planteado. Hay Mm, una ley de identidad de género claro, que, eh, que es una obligación del Estado facilitar a las personas que nacen con un sexo y se autoperciben de otro género que no tiene que ver con su sexualidad. El Estado debe acompañar ese proceso y garantizarlo. y garantizar Claro, y garantizar. sí, Eso por un lado. mm, Eh, el traslado, no traslado, más allá de que por el motivo que sea, es una cuestión que lo resuelve la justicia, ¿verdad? Cuando mm, una persona privada de la libertad pide un traslado, por lo que sea, por acercamiento familiar, por problemas de convivencia en una unidad, lo que sea, es una cuestión que lo determina la justicia y bueno, el Ejecutivo o la autoridad penitenciaria verá dónde puede, si tiene cupo, si no tiene cupo y cómo resuelve esa resolución judicial de traslado. No es que uno pide un traslado cualquiera, por motivo que sea, y hoy todos andan trasladándose por las unidades penitenciarias del sistema federal a pedido de cada preso o presa por cualquier motivo, acercamiento familiar, eh, género, cambio de género, lo que sea. No es así, no es que cada uno anda claro, pidiendo traslados y los traslados, o sea, eso no pasa y no pasa tampoco por ese motivo, sí, sí, digamos, o sí, sea, tiene que haber una resolución judicial, o ver si hay cupo y demás. Yo creo que es una cosa muy efectista que el presidente hace para su núcleo duro, su núcleo de votantes, que bueno, que es bastante reacio a toda esta ampliación de derechos que hemos tenido, fuimos conquistando los y las argentinas, sobre todo mm, en los últimos años, ¿no? sí, Entonces hay como una cuestión de enfrentamiento a todo eso, y bueno, como apareció un integrante de los monos, pícaro, obviamente, mm, diciendo que ahora se autopercibe mujer y quiere cambiarse, qué sé yo, bueno, salió con este asunto. Pero claro, la verdad que eso no es una cosa que suceda permanentemente. Hay 100.000 personas privadas de la libertad, no están las 100.000 pidiendo traslado porque se autoperciben de otro género, ni mm, mucho menos. Este, y hay una población trans importante, por supuesto mínima, digo en números eh, comparativos, ¿no? De lo que es sí, la población privada de la libertad, y se va resolviendo sin escándalos, sin cuestiones mediáticas, sin prohibir nada, tratando de garantizar los derechos y la seguridad de esas personas. tal Que cual. muchas veces Mm, hay en pabellones, bueno, corren ciertos riesgos, porque en una sociedad y en una este, cultura tan machista y patriarcal como es la cárcel, que en un pabellón de muchachos, eh, bueno, con todo esto encima, esta cultura tan machista, aparezca una persona que diga que se autopercibe mujer
o que quiere que la llamen mujer, o que se cambia su forma de vestir y demás, no la va a pasar bien seguramente en ese pabellón. Claro. Entonces, dejarla ahí porque sos macho, bueno, Mm. Eh, la verdad que es de una crueldad enorme. Lo que no quiero decir que con Cantero esto esté pasando, ¿verdad? Ese claro, señor es un sí. pícaro, Sí, seguramente. sí, sí, uno de los líderes de los monos, ahí de Santa Fe. Claro, Sí, tal por cual. eso te digo, Sí, sí, ¿no? sí. Josefina, Por la eso te última que te digo. hago, porque es Sí, algo también que se habla mucho acá en la provincia de La Pampa y ayer te consultaron. El tema hacinamiento. Acá en la provincia de La Pampa sí. hay un problema de hacinamiento en los lugares de detención. Bueno, a partir de que hay acuerdos firmados con el Servicio Penitenciario Federal y no se está cumpliendo o no se, se cumple a medias. ¿Es una problemática a nivel Sí. nacional también el hacinamiento? En general hay una sobrepoblación muy importante en nuestro sistema carcelario, te digo, nacional, ¿no? Todas las Sí, cárceles federales más las provinciales está colapsada en su capacidad de alojamiento. Hay casi el doble de las personas que podría alojar, ¿no? O claro. sea, hay más de 100.000 personas privadas de la libertad y tenemos una capacidad para 50.000, 60.000 personas. Por supuesto, hay provincias con más sobrepoblación que otras y hay otras que más o menos, por ejemplo, Catamarca no tiene sobrepoblación, maneja bien el tema de cupo de alojamiento y otras provincias, muy poquitas también, y la mayoría están desbordadas con este tema, ¿no? Con lugares que están sobrepasados de gente y con gente viviendo ahí en muy malas condiciones, no solamente hacinados, sino en pésimas condiciones, sobre todo en comisarías, con Sí, condiciones muy precarias, como la palabra, edilicias muy precarias. claro. Sí, sí. Este, y este es un problema de verdad que excede a los servicios penitenciarios. El penitenciario recibe a la persona que le manda la justicia y trata de ponerlo alojarlo donde puede, donde tiene lugar, ¿no? Y los ejecutivos podrán hacer una cárcel más, un pabellón más, pero a la larga eso no resuelve el problema, eso va a volverse a colapsar en la medida que no haya una verdadera crítica y no podamos mirar sin prejuicios, sin las cuestiones efectistas, ¿no? Que hoy pareciera que marcan la agenda política, eh, si no podemos discutir la política criminal. Si nosotros seguimos con esta política criminal de encarcelamiento masivo, de encarcelar y encerrar en la cárcel o en comisarías a personas con penas muy cortas, de menos de 3 años, es decir, que han sido delitos muy leves, que no han tenido una gran lesividad, digamos, en un tercero, personas condenadas por 1 año, por 2 años, y que esas personas vayan a la cárcel o a una comisaría y cumplan esos 2 años ahí condenadas, bueno, vamos a seguir teniendo un montón de gente en la cárcel. También si no pensamos en medidas alternativas, si no hacemos uso de los instrumentos que da la ley de ejecución penal de las salidas anticipadas, progresivas. Si la justicia no revé eso y no observa lo que está haciendo, que es encerrar gente y no dar la posibilidad de que esa gente vaya saliendo hasta que no cumpla su condena, entiendo que también hay una demanda o habría una demanda social en ese sentido, bueno, vamos a seguir con este problema. Por más que sigamos armando pabellones y cárceles. Yo te dije que más o menos teníamos duplicada la Sí, capacidad, claro. ¿verdad? Sí, Bueno, entonces imagínate, en términos muy brutos lo digo, habría que hacer la misma cantidad de cárceles y claro. comisarías para alojar a toda la gente que hoy está privada de la libertad en condiciones. Sí, 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 Una sí. locura que presupuestariamente no se puede ni No, siquiera proyectar, tal cual, no se tal cual. quiere ni siquiera proyectar Sí. Josefina, sí, esto de política criminal. Sí, bien. perdón. No, 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 está. No, no, te decía que te agradecemos por estos minutos. No sé si quedó algo Bueno, para completar. gracias a ustedes. Si no, muchísimas No, en gracias de vuelta. principio no, agradecerles a ustedes y bueno, y que ojalá tengamos pronto el mecanismo local, eso le va a dar una institucionalidad a la provincia
interesante y bueno, y va a estar respetando todos los compromisos internacionales que el Estado argentino ha firmado y bueno, algunas provincias todavía están en deuda. Así Josefina, que bueno, gracias de lo vuelta, celebro. que tengas buen día. No, al contrario, que estés bien, chao. Dale. Josefina Ignacio, integrante del Comité Nacional de Prevención de la Tortura, charlaba unos minutos acá en la mañana kermesera.